Buenas noches. Vamos a dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra del Señor y lo vamos a hacer con una oración. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de reencontrarnos para aprender de ti, para estudiar de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has guiado hasta este punto y, y nos sentimos bendecidos y nos sentimos dichosos de que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo en estos tiempos de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Te amamos, Padre, y te rogamos que continúes con nosotros. Ayúdanos a asimilar la enseñanza que tú tienes preparada para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, señores, hoy damos inicio, yo lo digo y casi no lo creo. Señores, vamos a dar inicio al libro de Esdras. Señores, ya estamos con los profetas, profetas mayores. ¡Wow! ¡Qué viaje! Durante todos estos meses, semana tras semana, viajando por los libros de la Biblia. Y esta noche, en la voluntad del Señor, si el Señor nos permite, y ojalá que así sea, pues vamos a estar, a ver, aquí, quitar esto, perdón. Vamos a estar compartiendo los siguientes temas. Primero vamos a hablar acerca de la profecía de Jeremías, porque la profecía de Jeremías eh, es la que nos muestra el cumplimiento de esa profecía en Esdras. Así que vamos a iniciar con eso, viendo cuál fue la profecía de Jeremías y cómo esa profecía se cumplió en el libro de Esdras. Vamos a ver algunos aspectos generales del libro de Esdras, quién fue Esdras, vamos a conocer a Ciro y cómo el Señor lo usó como un instrumento. Vamos a saber de Zorobabel, quién fue Zorobabel y cómo, cuál fue su papel, su rol en el proceso de reconstrucción del templo. Eh, Vamos a hablar acerca de la restauración del culto, de la adoración. Y vamos a ver, señores, lo que pasa siempre en la vida, que cuando el Señor nos llama para una gran misión, pues no faltan las adversidades. Y ya veremos cuál fue el llamado que Dios hizo, cuál fue la misión que Dios encargó y cómo se levantaron adversarios para impedir que ese llamado, que esa obra fuese realizada. Pero también vamos a ver la manera en la que el Señor le da la victoria a sus hijos. Y aunque se levanten adversarios que pretendan bloquear la obra del Señor, pues Dios siempre sabe cómo pelear nuestras batallas y darnos la victoria. Y esos son los 7 temas que estaremos viendo en esta noche en la voluntad del Señor. Y vamos a iniciar inmediatamente para aprovechar el tiempo. Pues señores, Jeremías fue un profeta, eh, bueno, Isaías, Jeremías, Esdras, Daniel, ellos eran profetas que, que desempeñaron su rol en la misma época. Entonces, en la clase pasada, por primera vez escuchamos hablar acerca de Isaías.
Ahora escuchamos hablar de Jeremías y todos ellos pues vivieron en esa misma época. Unos más jóvenes que otros, pero digamos que se relacionaron entre ellos y el Señor los usó de manera especial como profetas desde diferentes roles, funciones, aspectos. Así que Isaías era un profeta del Señor y Jeremías también lo era. Y Jeremías profetizó acerca de los 70 años de cautiverio. Entonces, quiero leer, vamos a compartir cuál fue esa profecía de Jeremías para luego entonces en Esdras ver el cumplimiento de esa profecía. Así que vamos a prestar atención. Dice así, 70 años de cautiverio. Entonces Jeremías profetizó lo siguiente. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joacín, o sea, todavía la nación de Judá no había sido, no había sido invadida, todavía no habían sido conquistados. Así que en esa época ya Jeremías había profetizado lo que vendría. Así que dice así, el profeta Jeremías dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. ¿Qué fue lo que Jeremías dijo? ¿Cuál fue la advertencia? Vamos a ver. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón y rey de Judá, hasta el día de hoy, durante 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones. Pero ustedes no me han hecho caso. Aquí Jeremías está diciendo, Señor, yo tengo 23 años advirtiéndoles acerca de su rebelión, de cómo ustedes han descuidado su relación con Dios y ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban a que dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles ni adorarlos. No me ofendan con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Esa fue la advertencia que Dios le dio a la nación de Judá una y otra vez. Y a nosotros que hemos estado estudiando la Biblia, nos consta que lo hemos visto desde Moisés, las advertencias del Señor a su pueblo, de que no adoren a dioses falsos, no les sirvan a dioses ajenos. Pero una y otra vez la nación se revela, ignora el llamado y no hace caso. Igual que en nuestros días, ¿verdad? Porque no es algo que sucedió en aquella época y ya, ¿no? Es algo que vemos también ahora. La iglesia predica, 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 advierte, 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 anuncia la palabra de Dios, pero el mundo no nos hace caso. Así que continúa diciendo Jeremías, pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Eso me recuerda cuando mi mamá, cuando yo era niña, cuando ella me corregía, ella me decía, es por tu bien que te lo estoy diciendo. Ella decía, yo te estoy corriendo por tu propio bien. Porque si tú sigues por ese camino,
te vas a acarrear desgracia para ti mismo. Es decir, cuando el Señor le hacía esa advertencia a través de Jeremías, no era por un beneficio que Dios estaba buscando, era por el propio bien del pueblo. Es como cuando uno le dice a un muchacho, bájate de ahí que te vas a caer. Y el muchacho piensa, no, que mamá fuñe mucho, que papá reclama mucho. No, es que es por tu propio bien, porque si te caes, te puedes acarrear una desgracia. Señores, las advertencias del Señor para nosotros es para librarnos de desgracia. Si usted piensa en, en alguien que en la vida le haya ido muy, muy mal, seguro usted va a encontrar desobediencia a la palabra de Dios en su vida. Porque desobedecer a Dios lo único que nos trae es desgracia a nuestras vidas. Hay gente que cree que Dios advierte porque Dios, eh, bueno, me quiere limitar de mi libertad, porque Dios no quiere que yo sea feliz, porque qué importa tal cosa, eso no. No, señores, todos los consejos que Dios nos da es para evitarnos desgracia, es para que caminemos por sendas de paz, por caminos de bienestar. Así que el Señor le mandó a decir al pueblo a través de sus profetas y en esta ocasión a través de Jeremías y otra vez, y otra vez, la misma advertencia. Pero el pueblo decidió no escuchar. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, aquí viene la advertencia, aquí viene la profecía de Jeremías. Por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor. Señores, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, una nación pagana, una nación violenta, una nación que adoraba ídolos, bueno. Y ese Nabucodonosor tenía todo menos cara de ser siervo de Dios. Sin embargo, el Señor dice, mi siervo Nabucodonosor, ¿qué les parece eso? ¿Mm? ¿Cómo es eso de que Dios dice que Nabucodonosor es su siervo? Si Nabucodonosor adoraba a dioses falsos, no buscaba al Señor, no pertenecía al pueblo escogido. ¿Y cómo es eso que Dios dice mi siervo Nabucodonosor? Entonces, una advertencia. A veces oramos pidiéndole a Dios que quiero servirte. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero que tú me mandes, que tú me envíes. Óiganme, servirle a Dios no significa que Dios esté de acuerdo con nuestras acciones. Que le sirvamos a Dios no significa que seamos salvos. Que le sirvamos a Dios no significa que somos hijos de Dios. Y ojo aquí, esto es muy delicado. El Señor puede usar al mismo Satanás para cumplir su voluntad. Pero eso no le quita a Satanás quien realmente él es. Él sigue siendo Satanás. Entonces, quiero hacer énfasis aquí porque a veces pensamos que porque una persona canta bonito y alaba al Señor bonito y mira cómo levanta las manos
Y mira a ese hombre cómo predica, y mira que se han convertido 300 gente, y mira aquel que un pastor que tiene una iglesia de 1000 miembros, y Dios lo usa. Gracias, Boris. Y Dios, y Dios lo usa. Eso no significa que esa persona esté necesariamente andando bajo la voluntad del Señor. No hay problema. Dale a control Z, a ver, que si quizás si tú le das a devolverte, no sé. Pero no te preocupes, que eso no es nada. Bueno, a ver, lo lograste muy bien. Entonces, el punto aquí que quiero resaltar es, no nos dejemos confundir. Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. ¿Ok? Yo puedo estar aquí siendo usada por Dios para predicar su palabra. Yo puedo escribir libros que edifiquen a otras personas. Yo puedo servir en mi iglesia local y ser una persona muy activa, pero eso no significa que yo esté siendo aprobada por Dios. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, continúa diciendo Jeremías, el Señor dice, voy a usar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, para castigarlos. Los traeré contra esta tierra. O sea, yo voy a traer a Nabucodonosor, mi siervo, para que él ataque la tierra de Judá. Y él vendrá. Señores, Babilonia era la potencia, era una de las potencias de la época. Era como que habláramos de Rusia, de China. Ok, o sea, era una amenaza muy fuerte. Entonces el Señor dice, yo lo voy a traer para que Él los ataque a ustedes y vengan contra ustedes. Eso es duro. O sea, yo voy a traer a ese pecador, a ese incircunciso, para que los ataque a ustedes, que son mis hijos. Pensemos en eso. Ustedes son mis hijos, sí, son mis hijos, pero yo voy a usar al impío para que venga aquí y los desbarate a ustedes y acabe con ustedes, para que entonces ustedes entiendan que todo lo que yo les he advertido es verdad. Porque el Señor no busca la felicidad de sus hijos. Vamos a sacarnos eso de la mente. El Señor no nos trajo al mundo a ser felices. Hay gente que creen que tienen que ser felices. El Señor no nos trajo al mundo, a esta tierra, para ser felices. ¿Ok? Así que si usted está enfocado o enfocada en buscar su felicidad, sepa que servir al Señor, ser usado por Dios y ser un hijo de Dios y buscar la felicidad son cosas opuestas. Son cosas opuestas. Usted tiene que buscar o tenemos que buscar como hijos de Dios pulirnos. La Biblia dice que el Señor nos toma como si fuésemos oro para pulirnos, para sacar lo mejor de nosotros. ¿Y cómo ustedes creen que lo saca? ¿Ustedes creen que es con fiesta de cumpleaños y con globo y con qué más? Y con musiquita y payasito? No, es con fuego, es con pruebas y con dolor. Ok. La primera vez que a mí me tocó hacer una fila en un banco, eso era desesperante. Pero ahora yo voy a un banco y como ya he ido tantas veces a hacer fila en un banco, ya yo no me estreso. Ya yo sé a lo que voy. Y el Señor va desarrollando nuestra paciencia. ¿Cómo? A través de la prueba. El Señor desarrolla nuestra paciencia a través de la prueba. Desarrolla nuestro amor al prójimo a través de qué? A través de los enemigos. Cuando el Señor dice, no, mira, te hay que desarrollar la empatía. ¿Y cómo usted cree que desarrolla la empatía? Poniéndote gente
al lado que te hagan la vida imposible, poniéndote en condiciones difíciles para que entonces tú te identifiques con el pobre, con el necesitado, con el enfermo. Hay gente que si no es porque han pasado por enfermedades y por situaciones complicadas, no pensarían en los necesitados. Necesitan, Dios sabe que necesitan pasar por el dolor para entender el dolor de los demás. Hay gente que necesitan pasar por la escasez para aprender a valorar lo que tienen. Ok, entonces hay gente que necesita, bueno, el Señor sabe en qué necesitamos ser probados de manera particular. Yo, como testimonio lo digo, siempre fui muy acelerada, muy inquieta, no me gustaba esperar. Y el Señor me puso acá, me casó, me puso al lado mi pareja, que no lo mata a nadie y que él me está escuchando. A mi esposo no lo mata a nadie, mi esposo todo es a su ritmo, mi esposo es todo paz, todo serenidad. Señores, Dios sabía que yo necesitaba probarme en esas cosas. El Señor trabaja con nosotros en las áreas en las que Él sabe que necesitamos pulirnos. Así que si usted está siendo pasado por fuego en este momento, coopere, coopere para que pueda pasar al siguiente nivel más rápido, porque mientras usted siga ahí aferrado y que no quiera dejarse pulir, usted va a estar ahí en el mismo sitio, porque el Señor no lo va a sacar de la situación hasta que usted no aprenda. Y eso fue exactamente lo que pasó con la nación de Israel. Una y otra, perdón, con Judá. Una y otra vez el Señor le advierte, una y otra vez el Señor les manda profetas, los corrige, los aconseja, y ellos decidieron no, no aprender por las buenas. Entonces, como tú no estás entendiendo por las buenas, y mi propósito es que tú entiendas, porque mi propósito es que tú entiendas, o sea, como mi propósito es que tú entiendas y tú no quieres entender, bueno, pues yo te voy a hacer entender. Entonces, la nación de Judá necesitaba atravesar por vicisitudes, necesitaba que los amaquearan, necesitaba atravesar por el dolor para que entonces clamaran al Señor y digan, ay, Dios mío. Entonces, bueno, ahora sí, estamos entendiendo. Continuó leyendo la profecía de Jeremías y dice, así que yo voy a llamar a mi siervo Nabucodonosor para que él venga, los acabe, los destruya, se los lleve. Oigan eso, como dice, los destruiré por completo como nación. ¿Okay? Como nación los voy a destruir. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna ruina. ¿Mm? Hay un salmo, hay un versículo de un salmo que dice que el Señor no deja en vergüenza a quienes en Él confían. Es decir, que el hecho de que aquí del hecho de que aquí diga que los voy a poner de burla, es decir, los voy a avergonzar, porque ustedes han apartado su confianza de mí. Ya yo no soy su único Dios. Ustedes tienen ahora dioses ajenos. Ustedes están adorando a otros dioses. Ustedes están casándose con hombres y mujeres de otras naciones y se están dejando contaminar. Entonces, como ya yo no soy el centro de su adoración, entonces ahora yo los voy a jamaquear fuertemente, los voy a destruir como nación, para que ustedes entiendan. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría. Oigan eso es fuerte. Yo voy a hacer que ya tú no tengas razón para reír. Wow. ¿Mm? Dice,
todo este país quedará reducido a horror y ruina. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante, aquí viene la profecía, 70 años. El Señor anunció con mucho tiempo de anticipación que durante 70 años la nación de Judá iba a servir a la nación de Babilonia. Pero, me encanta esa parte ahí, porque Dios, el Señor siempre tiene ese pero, porque el Señor es misericordioso. El Señor es un Padre bondadoso. Pero, cuando se hayan cumplido los 70 años, entonces ahí ¿cómo se llama? La baraja se va a virar. Yo castigaré al rey de Babilonia y a la nación de Babilonia, y a ellos los voy a convertir en ruina perpetua. Señores, prestemos atención a los detalles. La palabra de Dios nos da tanta información que nos ayuda a conocer al Señor. Fíjense, el Señor le dice a su pueblo, a ustedes los voy a castigar por 70 años, pero a Babilonia los voy a castigar de manera perpetua. Wow. Porque es que el Señor con sus hijos tiene un trato especial. Y el Señor deja que el impío a veces crea que va ganando. Porque yo me imagino a una Babilonia conquistando a una nación de Judá. Bueno, me imagino, no, lo vimos en la clase anterior, cuando le dimos cierre a Reyes, ¿recuerdan? Llegó Babilonia, todo fuerte, todo poderoso, y invadió, conquistó y exilió a los judíos, y entiendo que quizás hasta se burlaron de su Dios. Jaja, estos que creían que tenían al Dios verdadero, que los iba a defender. El Señor a veces permite que el enemigo se la crea, que el enemigo se la crea. Lo que no saben es que su ruina será eterna y el castigo de nosotros, sus hijos, será mientras aprendemos la lección. Y repito, usted quiere pasar por esa prueba que está atravesando en este momento, aprenda la lección rápido. Yo le aseguro a usted que cuando usted aprenda la lección, ya el Señor te va a decir, ok, promovido, vamos a la siguiente. Así que, usted quiere salir de esa prueba, aprenda la lección, investigue cuál es la lección que tiene que aprender, que seguro usted la sabe muy bien, usted la sabe, porque el Señor se lo ha dicho muchas veces. El Señor te lo ha dicho muchas veces que lo tiene que aprender. Entonces, apréndelo rápido para que salte, ¡pam!, a la siguiente y seas promovido al siguiente nivel. Y yo te lo estoy diciendo a ti, pero también me lo dijo a mí, ¿eh? No creas que lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. Bien. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré a Babilonia de manera perpetua, afirma el Señor. Haré que vengan sobre esa tierra todas las amenazas que anuncié, todo lo que está registrado en este libro y que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Ellos serán esclavizados por muchas naciones y reyes poderosos. Así les daré lo que merecen su conducta y sus hechos. Señores, de más está decirle que Babilonia nunca jamás volvió a ser Babilonia, ¿verdad? Babilonia tuvo un momento de mucho esplendor, de mucho poder, y luego que fue conquistada por el rey de Persia, pues hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó esa potencia. Y hoy en día puede ser que no nos imaginemos algunas potencias
siendo destruidas. Porque ¿cómo es posible? No, imposible, jamás. Pero eso es cuestión de que Dios lo decida. Eso es cuestión de que Dios lo decida para simplemente borrarlos de la historia, del mapa, hacer que simplemente dejen de existir. Entonces, iniciamos con esa profecía de Jeremías para poder entender el resto del libro de Esdras. ¿Ok? Hicimos como ese puentecito ahí. Ahora sí, estamos en contexto para entender lo que viene a continuación. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a, bueno, no se asusten, no es a dar inicio, a continuar. Vamos a continuar viendo aspectos generales del libro de Esdras. ¿Quién fue Esdras? Bueno, Esdras fue un profeta del Señor. ¿Okay? El libro de Esdras nos habla acerca de un proceso de reconstrucción y de renovación. Los 70 años que ya Jeremías profetizó terminaron, se completaron. Y ya el Señor libera a su pueblo de manos de sus, de quienes lo esclavizaban. ¿Cómo lo liberó? ¿Cuántas guerras tuvo que enfrentar la nación de los judíos para poder ser libres? ¿Cómo fueron esas batallas? ¿Hubo batalla? ¿No hubo batalla? Veremos. El libro de Esdras es un relato bíblico que narra la historia de cómo los judíos que fueron exiliados a Babilonia, hacia Babilonia, regresan a Jerusalén. Este acontecimiento histórico se sitúa en el siglo VI antes de Cristo, 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. En este contexto, la ciudad judía se encontraba en crisis. Han perdido su tierra y su templo. La situación económica era precaria y la identidad cultural se veía amenazada por influencias externas. O sea, ya la nación, esa nación de Judá, que de por sí, antes de ser invadida, ya estaba muy mezclada, ya había mucho pecado, ya habían muchas otras naciones alrededor. Si eso era antes de ser exiliado, imagínense ustedes ahora, señor. Después de 70 años viviendo en Babilonia, esa gente llegan con una loquera en la cabeza de dioses y de rituales y de religiones yo me casé con una de Babilonia y que yo tengo hijos ahora que también son babilonios y ya tú sabes, un lío. Y esa es la gente que ahora llega otra vez a su nación, pero con un montón de mezclas de creencias y de religión. Esdras, ¿quién era Esdras? Señores, Esdras era un intelectual, no se equivoquen, ¿eh? Esdras era un intelectual que trabajaba en el palacio. ¿Okay? Él había sido sacerdote judío, o sea, él pertenecía a la línea de Aarón. Ustedes recuerdan que solo los de la línea de Aarón podían ser sacerdotes. Entonces, él era un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas muy intelectuales, por lo general, que conocían varios idiomas y que, como eso lo estudiamos en las primeras clases, allá los escritos eran en papiro. Y ese material de papiro duraba 6 meses. Entonces, todo lo que se escribía había que volverlo a transcribir antes de que ese papiro se dañara. Y a esas personas que se dedicaban a transcribir de un papiro a otro, se les llamaba escribas. Pero no era cualquiera que podía ser escriba. Tenían que ser personas
no era cualquiera. Intelectuales, personas de renombre, respetables. Así que Esdras era uno de esos. Era escriba y sacerdote. Y él desempeñó un papel fundamental en el proceso de liberación y de reconstrucción de la nación de Judá. Esdras conocía muy bien la ley de Moisés y fue enviado por Ciro. Ok, aquí voy a hacer una pausa con Ciro. Nabucodonosor, recuerdan, fue el rey de Babilonia que conquistó a Judá. Pero luego, unos años después, Babilonia fue conquistada por el rey de Persia. Y ese rey de Persia se llamó Ciro. Ciro el Grande, así le decían. Así que cuando Ciro conquista Babilonia, se encuentra con este grupo de judíos y el Señor lo mueve a dejar libre a la nación de Judá. Así, señores, así de sencillo. Miren, sin tirar un tiro, sin nada, sin pleito, un día Ciro se levantó así un día y dijo, señores, miren, Dios me dijo, el Dios de los judíos me acaba de decir que deje ya a los judíos otra vez para su tierra. ¿Qué les parece? Es así. Es así. Así que Esdras fue enviado por Ciro a Jerusalén junto con un grupo de judíos. Y Esdras era uno de esos líderes que guiaron a esos judíos a regresar a su nación para reconstruir. Él tuvo un rol religioso crucial porque él era el que se encargaba de enseñar otra vez, recuerden lo que les acabo de decir, muchos de esa gente habían nacido en Babilonia, porque fueron 70 años. Entonces, muchos de ellos habían nacido en Babilonia, no conocían nada de la ley mosaica, de la palabra de Dios, no, y tenían un lío en la cabeza, un sancocho de dioses. El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de las estrellas, el dios del arroz, el dios de la oveja, el dios de la vaca, tenían un lío. Así que Esdras se encarga de enseñarles desde cero la ley de Dios, de enseñarle los 10 mandamientos, de enseñarle, mira, esto fue lo que Dios nos mandó, mira, esto fue con Adán, con Eva, con Moisés, con Josué, con David. Comenzó a enseñarles la ley del Señor. Así que ese fue el gran rol que desempeñó Esdras, enseñarles, formarlos, para que ellos supieran cómo debían manejarse y comportarse en la tierra del Señor. Ustedes recuerdan en el libro de Reyes, al final ya, que hablábamos de unos leones que vinieron a atacar a unos extranjeros que estaban viviendo en Israel, porque ellos estaban ahí, pero no estaban cumpliendo con la ley de Dios. Y Dios le dijo, no, 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 ustedes pueden estar ahí, pero si van hasta ahí, tienen que conocer mi palabra. Y les mandó unos leones para que acabaran con ellos. Y tuvieron que salir a buscar un sacerdote para que les enseñara los mandamientos de Dios. Porque esa tierra le pertenecía de manera especial a Dios. Entonces, por eso era tan importante que Esdras se tomara el tiempo necesario para formar al pueblo y enseñarle cuáles eran las prácticas religiosas judías, las tradicionales, para que ellos volvieran a el camino antiguo. En la actualidad se utiliza el término tradicional cuando se quiere degradar algo.
el modelo tradicional de familia, la conducta tradicional, la forma tradicional de crianza, y es como una manera de tratar. Pero ¿saben qué? Esdras tuvo que enseñarles a esos hombres y mujeres la manera tradicional de comportarse. Así que sus modas, sus novedades, ellos que estaban a la vanguardia de la última potencia, de allá, de lo más grande, era como que usted saque una gente de Francia, de Rusia, y la traiga a pasar trabajo. Ellos vienen con una mente de desarrollo. Entonces Esdras le dice, no, eso no funciona aquí. Aquí eso no funciona. Tu mente desarrollada y tu cultura ya toda moderna no funciona aquí. Aquí hay que volver a lo tradicional. Aquí hay que volver desde cero. Entonces no se me sientan mal cuando alguien los critica o los etiqueta de tradicionales. Porque en la mayoría de los casos, los que están haciendo lo moderno están yendo contra la palabra de Dios. Seguimos. El libro de Esdras relata cómo Esdras y otros líderes trabajaron arduamente para reconstruir el templo y establecer una nueva comunidad en Jerusalén. Es decir, ese grupo que llega de la mano de Esdras y de Zorobabel, lo vamos a ver más adelante, se encargaron de reconstruir el templo de adoración al Señor. Pero enfrentaron muchos desafíos, mucha oposición. Los samaritanos, ¿ustedes recuerdan a los samaritanos? De allá de Samaria, ¿se acuerdan? Del lado norte. Bueno, los samaritanos siguieron ahí en su tierra. Muchos de ellos se quedaron habitando ahí. Y cuando ven que esta gente llega, que estos judíos llegan, entonces se levantan contra ellos porque se sienten invadidos. Ah, pero ahora llegan estos después de 70 años, que ya uno está aquí tranquilo. Entonces ellos llegan ahora a querer imponernos sus normas y a querer imponernos su Dios y a querer imponernos sus reglas. Aunque los samaritanos también creían en Dios porque eran de la nación de Israel, pero ya estaban demasiado mezclados. Ya ellos no estaban dispuestos a soltar todo lo que ellos eran para servir a un único Dios. Así que vieron en los judíos una amenaza y se dedicaron a hacer la vida imposible a los judíos y a levantarse en contra de la reconstrucción del templo. En resumen, el libro de Esdras nos presenta un relato inspirador acerca de la reconstrucción de una nación y la restauración de la fe. A través de la figura de Esdras, vemos la importancia de la ley de Jehová, la importancia del liderazgo espiritual en la vida de una comunidad, y no solo de una comunidad. El liderazgo espiritual en la familia, el liderazgo espiritual donde usted trabaja. Señores, conocer la palabra de Dios, decir que somos hijos de Dios, nos obliga, nos lleva, nos demanda a ser líderes espirituales. Usted y yo estamos llamados, señores, en este mundo a ser líderes espirituales. ¿Y por qué yo no puedo ir a esa música? Porque tú eres un líder espiritual. ¿Y por qué yo no puedo ponerme esa ropa? Porque tú eres un líder espiritual. Porque cuando la gente está necesitada de una oración, debe pensar en ti. Cuando una gente tiene un problema, que está pensando en suicidarse, debe pensar en ti para pedir ayuda. Cuando una persona está con un matrimonio quebrado, debe pensar en ti para presentarle ese problema. Cuando tiene un hijo enfermo, cuando tiene una situación, tú debes ser un líder espiritual. Debemos comportarnos y actuar en consecuencia a nuestro llamado. Somos líderes espirituales. Todo hijo de Dios, todo el que conoce la palabra, es un líder espiritual. Cuando usted esté en su trabajo mañana,
usted es un líder espiritual. Usted no puede estar haciendo lo mismo que la gente hace. Hablando de moda, hablando de farándula, que si Shakira, que si Piqué, que si Yailin, que si yo quién, que si sujeto, que si yo cuál. No podemos. Y ustedes dirán, ¿y cómo tú sabes todo eso? Bueno, pues yo tengo unos menores que trabajan conmigo, que señores, es inevitable que yo oiga y que me entere. Pero, pero somos líderes espirituales. Un líder espiritual no puede estar metido en chisme, llevando y trayendo cuentos, y que fulana me dijo que Perencejo me... No, eso no puede ser. Usted es un líder espiritual. Entonces, si algo debe quedarse con nosotros después de en esta clase, es usted y yo somos líderes espirituales. La ropa que tú te pones, sea hombre o mujer, porque no, ¿verdad? Ya también a los hombres hay que decirle, porque hay hombres que tienen unas modas raras. Yo sé que no es lo que pasa con ustedes, los miembros de esta clase, pero recuerden que estas clases se graban, se suben a las redes sociales y hay mucha gente, muchos hermanos que la escuchan. Entonces, nuestra vestimenta, ay, que tú eres religiosa. No, no es cuestión de religión. Es que estamos llamados a ser líderes espirituales, donde quiera que vamos. Y un líder espiritual tiene que dirigir a los demás en su desarrollo espiritual, en su crecimiento con Dios. Usted no puede ir a una fiesta del trabajo, ahora que viene próximamente Navidad, y actúa igual que los demás. Imposible. ¿Sabe por qué? Porque el lunes va a llegar. Usted está ahí el viernes o el sábado gozando, pero sabe que el lunes llega. Y el lunes en la oficina están acabando con usted. Porque, oye, de que es cristiana y cristiano. Y mira lo que hizo en la fiesta. Entonces, usted es un líder espiritual, no puede perder nunca esa posición. Y si usted no está dispuesto, entonces es probable que usted tenga que verificar si realmente usted está convertido. Porque si usted dice, no, es que este mundo está demasiado bueno, yo no puedo renunciar a eso. Además, yo no quiero ser líder de nadie. A mí no me interesa. Bueno, entonces usted tiene que verificar. Porque cuando el Señor nos llama, cuando, cuando somos convertidos al Señor, cuando el Espíritu Santo nos convierte de pecado, nos convence de pecado, en nosotros debe efectuarse una renovación de nuestro pensamiento y de nuestra conducta. Y el mundo ya no nos debe parecer atractivo. Ya las cosas del mundo ya no nos parecen atractivas. Cuando el Señor nos convierte, nos hace aborrecer las cosas del mundo. Ya no hay un deseo por las cosas del mundo cuando somos realmente convertidos. Entonces, somos líderes espirituales. Somos esos extras. Señores, somos esos extras. Estamos llamados a ser esos extras. Cuando usted se vaya a quejar de su jefe o de su jefa con una compañera o con un compañero, piénselo, porque usted es un líder espiritual. Cuando usted vaya a hablar y a decir un término fuera de lugar, piénselo, usted es un líder espiritual. Continuemos. Bien, seguimos acá. A ver, rápido. Ciro, instrumento de Dios. Así como hablábamos de Nabucodonosor, que el mismo Dios dijo que era su siervo. Señores, Ciro tampoco era creyente, no era un hombre temeroso de Dios, pero sin embargo fue un instrumento de Dios, también fue un siervo de Dios. El Señor lo usó porque el Señor, al final de cuentas, todo es de Él, todo le pertenece a Él. Y el Señor, como decía ahorita, puede hacer que el mismo demonio actúe como Él quiere que actúe. Porque lo que existe, todo lo que existe le pertenece a Dios. Así que dice aquí que en el primer año de Ciro, oigan, en el primer año, él conquista Babilonia y en ese primer año
Dios le hace, le da la orden a Ciro de cómo debe actuar. Vamos a leer. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, aquí hay un paréntesis, dice, para que se cumpla la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Ok? Por eso era bueno conocer cuál fue esa palabra de Jehová por boca de Jeremías. El rey Ciro, esto es una nota aparte, es el hacha de guerra y la espada de Dios. Tú serás mi instrumento, dice el Señor, para despedazar a las naciones y destruir muchos reinos. También profetizó Jeremías. Jeremías no solo profetizó que Judá iba a estar 70 años en la esclavitud, sino que también profetizó que el rey Ciro sería un instrumento de Dios para hacer justicia. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino y dijo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Oigan lo que dijo Ciro, porque Dios lo llevó a hacerlo. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Dios le da la orden a Ciro, que no era de la nación de Judá, que no era, digamos que un creyente, una persona que creyera en Dios. Sin embargo, a él, Dios le da la orden de, mira, yo quiero que tú envíes a mis hijos a Judá de nuevo, quiero que le des la libertad para que ellos vayan y me reconstruyan mi templo. Pero eso no se queda ahí. Continúa diciendo el decreto de Ciro. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Es decir, de aquí, quienes sean de Judá, váyanse con Dios. Y suban a Jerusalén que está en Judá y edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Hermoso. Hasta las piedras, señores, tienen que declarar que Él es el Dios. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenlo con oro, con plata, con ganados, todo. Désenlo de manera voluntaria para que vayan a Jerusalén y lo lleven. Oigan eso. O sea, no solo le doy la libertad, sino doy la orden para que el pueblo de Babilonia, la gente de Babilonia, los ayude con oro, con plata, con ganado, para que no se vayan con las manos vacías. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas. ¿Ok? Dice Judá y de Benjamín porque recordemos que esas eran las dos tribus que conformaban a la nación de Judá. Estamos claros con eso, ¿verdad? Habían 10 tribus del lado del norte y habían solo 2 tribus del lado del sur, que era Judá y Benjamín. Entonces, con ellos se fueron todos los líderes, los jefes de esas 2 tribus, y adicionalmente se fueron los sacerdotes y todos los levitas. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es decir, no subió todo el mundo. Hubo gente muy específica que el Señor despertó su espíritu y les dijo, alístate que tú vas. Y a otro le dijo, no, tú ahora no, tú vas después. Todo formaba parte de un plan del Señor. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y con oro y con bienes y con ganado y con cosas preciosas y lo hicieron de manera voluntaria. Qué hermoso, señores. Y el rey Ciro
Oigan esto, que esto es lo más impactante de esta historia. Escuchen con atención. Si se está durmiendo, actives. Esto es lo más impactante. Cuando Nabucodonosor de Babilonia invadió eh, a Judá, lo primero que tomó fue lo que había en el templo. Arrasó con todo lo que había en el templo. Recuerden que el templo que construyó Salomón estaba recubierto de oro y todos los instrumentos eran de oro, copas, cucharas, todo era de oro, vasos, todo era de oro, platos. Entonces, cuando llega Nabucodonosor, arrasa con todo lo que hay en el templo y se lo lleva y lo pone en el templo de sus dioses paganos para decorar el templo que él tenía a sus dioses falsos. ¿Ok? Y cualquiera diría, bueno, a Dios no le importa eso, Dios no es un Dios que le importe lo material. Pues ¿saben qué? Eso se lo anotó Dios a Nabucodonosor. Él dijo, ajá, te lo anoté. Entonces presten atención a lo que hizo Ciro. Y el rey de Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Para que vean, o sea, Dios se quedó con esa. Dios dijo, no, espérate, que eso me pertenece. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, y lo entregó a Sesbazar. Sesbazar era un sirviente del palacio. Y le dijo a Sesbazar, mira Sesbazar, llévalo allá a Jerusalén, todos estos instrumentos, llévalo para que sirvan, para que sean utilizados cuando la nación reconstruya el templo. Los 70 años de cautiverio van desde el apresamiento de Joacín en el 607 hasta el momento en el que Ciro decide enviar a ese primer grupo, porque ojo, no fue toda la nación de Judá que salió. La nación de Judá salió por grupos. Hubo 3 viajes. El primer viaje, vamos a ver a continuación, el primer viaje, vamos a ver, aquí dice, los reyes de Persia y sus decretos. El primer viaje lo ordenó Ciro y el líder fue Zorobabel. Eso lo vamos a ver a continuación. El líder fue Zorobabel. Luego hubo un rey que se llamó Darío, que ese rey ordenó la segunda salida de otro grupo de judíos. Y ese otro grupo lo dirigieron los profetas Ageo y Zacarías. Lo mismo que tenemos en la Biblia, los profetas Ageo y Zacarías. Y luego llegó un rey, el rey Artajerjes, que ordenó un tercer viaje. Y ese tercer viaje fue liderado por Esdras. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esos 3 viajes. Bien, Zorobabel fue el líder que dirigió el primer grupo. Mírenlo aquí. ¿Ve? Ciro da la orden. Ciro se levanta un día y dice, miren, el Señor me dio la orden de que salgan. Entonces Zorobabel dirige ese primer grupo. Seguimos, dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió ¿a dónde? A su ciudad. El que era de tal ciudad, vuelve para su ciudad, a reconstruir su ciudad. Y los que son de tal ciudad, vayan a su ciudad a reconstruir su ciudad. O sea, cada uno debía ir a donde pertenecían, a donde les tocaba, para trabajar desde allá.
Porque recordemos que Josué distribuyó la tierra y a cada tribu les dio la zona geográfica que les correspondía. Entonces, no era un tema de que yo me voy a mudar o de que, mira, aquí no me gusta, me voy para otro sitio, aquí hace mucho sol, me voy para allá. No, es que ya la tierra había sido dividida y cada tribu, perdón, cada tribu no, cada familia sabía dónde le correspondía habitar. Ok, por eso era tan importante que ellos, que cada uno supiera dónde le toca, porque era un tema hasta de herencia. Esto me corresponde a mí, esta fue mi heredad, lo que Dios me heredó. Entonces había un sentido de propiedad muy fuerte. Entonces dice que con Zorobabel subió Jesúa, que era sacerdote, Nehemías, ese mismo Nehemías que tenemos en la Biblia, Seraías, Resalías, Mardoqueo, que no es el Mardoqueo de Esther, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Bana. Los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372. Oigan qué grandes eran las familias, ¿eh? Eso eran por familias. Y bueno, subió un viaje de gente. Y con ellos también subieron los sacerdotes. Y dice la palabra que, bueno, ahí no me da el total, pero era un montón de gente. Después lo vamos a ver. De los levitas subieron los hijos de Jesúa, los hijos de Jodaías, los cantores. Oigan qué lindo, los cantores también fueron. ¿Por qué fue esta gente? ¿Por qué fueron los sacerdotes y los cantores? ¿Qué pintaban ellos ahí? Lo que pasa es que lo primero en una reconstrucción, señores, lo primero que hay que reconstruir es la relación con Dios. Tú quieres reconstruir tu vida. Empieza por reconstruir tu relación con Dios. Tú quieres reconstruir tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Empieza por reconstruir tu relación con Dios. Tú quieres reconstruir, ¿qué tú quieres reconstruir? Tu profesión. Empieza por reconstruir tu relación con Dios. Porque reconstruir, ¿qué significa? Significa que hubo destrucción. Cuando tú reconstruyes algo es porque se destruyó en algún momento. Y si se destruyó, fue por desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, sería tonto tratar de reconstruir algo sin antes no reparar la relación con Dios, restaurar la obediencia a Dios, restaurar la adoración a Dios para luego entonces volver a construir. Esa fue la razón por la cual Zorobabel, cuando iba dirigiendo a ese primer grupo de judíos que regresaban a su tierra, dijo, ay, espérate, aquí falta algo. Yo no solo necesito carpinteros, ebanistas, albañiles, no. Yo necesito cantores, levitas, sacerdotes, porque lo primero que vamos a hacer es a reconstruir la adoración al Señor. Estos fueron los que subieron de Telmelá, Telazar, esas son las ciudades desde donde ellos salieron de Babilonia. Pero vean qué interesante está esto. Subieron de diferentes ciudades, pero no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje. No había forma de saber si eran de Israel. Ellos subían, ellos estaban en Babilonia y les tocaba regresar a Judá. Pero como les dije ahorita, cada familia debía volver al lugar que les tocaba, que habían heredado. Pero para tú subir, tú debías demostrar que eras israelita, que eras judío.
Y también tú tenías que demostrar a qué casa tú pertenecías. Porque ¿cómo yo te voy a decir dónde te toca ir si yo no me consta que tú eres judío y no me consta a qué familia tú perteneces? Entonces, había un grupo de gente grande que no se sabía su linaje, no había forma de identificarlos y no se sabía si realmente eran israelitas. Entonces, ellos decían ser, pero no había evidencia de que lo fuesen. Y no pudieron entrar en Judá. No pudieron. Entonces, lo mismo va a pasar, ¿eh? Lo mismo va a pasar. Dice Apocalipsis que habrá gente cuando Cristo venga que le va a decir, pero yo te servía, mira, yo hice milagros. Y el Señor le va a decir, no, porque yo no tengo evidencia de que tú perteneces. Yo no tengo evidencia de que tú formas parte del linaje escogido por Dios que va a obtener la vida eterna. Entonces, hay gente que puede que diga que es, pero ¿dónde está la evidencia? Porque si no hay evidencia, ahí te quedaste. Sí. Es importante, perdón, tenía un feedback aquí. Es importante tener evidencia de que pertenecemos a la nación, a ese pueblo escogido por Dios. Porque un día te van a pedir tus papeles. ¿Dónde están los papeles? Y es probable que sí, que realmente esa gente fuesen, porque no, porque me lo dijo mi abuelo, mi bisabuelo me contó. Sí, pero es que yo no tengo registros tuyos. No hay registros que avalen que tú perteneces. No tengo tu nombre en la lista. Hay una canción que dice, asegúrate de que tu nombre esté en la lista. ¿Ustedes la han escuchado? Yo no me acuerdo ahora de la canción, pero así que dice. Así que asegurémonos, señora, de que nuestro nombre esté en la lista. ¿Y cómo lo sabemos? Florida, ¿cómo lo sé? Las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de que tu nombre está en la lista? Seguimos. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Oigan eso. Oigan cuántas personas subieron hacia Judá. 42,360. Gente lista para trabajar, para servir a Dios, para reconstruir su nación. Y eso no incluía a los siervos, a las siervas, los cuales eran 7,337. Wow. Y tenían 200 cantores y cantoras. Qué hermoso, 200 cantores y cantoras. Personas que la única función que tenían era ir a cantar, alabar a Dios, adorar. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435. O sea, ya ustedes saben, esa gente salieron ricos de ahí. Ricos. Y eso me recuerda a cuando la nación de Israel salió de Egipto. Duraron 400 años esclavizados en Egipto. Y cuando salieron de Egipto, salieron ricos. Porque Dios dio orden al faraón para que, igual como hizo Ciro, que dijo, denle oro, denle, así mismo hizo faraón, denle todo lo que esa gente pidan, dénselo para que se vayan. El Señor no solo los liberó, sino que los liberó en victoria, victoriosos. Qué hermoso, ¿eh? Y algunos de los jefes, ellos entraron vencidos, derrotados y salieron
victoriosos, abundantes, prosperados. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Qué hermoso. Señores, qué hermosa historia. Ustedes recuerdan que en la clase anterior, cuando cerramos a Reyes, yo les decía, viene una segunda parte, porque ahora estamos viendo todo destrozado. Vemos a una nación derrotada, vencida, atribulada, desesperanzada, pero hay una segunda parte, porque nuestro Dios siempre tiene segundas partes en nuestras vidas. Y si hoy tú estás como esa nación de Judá que fue invadida, que fue derrotada, que fue destruida, te recuerdo que en la historia de los hijos de Dios hay una segunda parte. Cristo vino y murió en la cruz, pero saben que hay una segunda parte. Él vivió en la tierra como un corderito, manso, humilde, pero hay una segunda parte y es que va a volver como un león. Esto, si lo meditamos de manera espiritual, nos habla de Cristo. Cristo también tuvo una primera parte en la que el mundo parecería que lo había derrotado. Lo mataron, lo crucificaron. Pero hay una segunda parte. Y es que Él resucitó, ascendió al cielo y Él regresa. Y Él no viene como un corderito manso. No, ya su rol de corderito manso ya pasó. Ahora Él no viene como corderito manso. Ahora dice la palabra que Él viene como león, en caballo, con espada, a impartir justicia. Así que tu segunda parte está ahí. Pero para que llegue esa segunda parte, hay que pasar la prueba. Hay que pasar la prueba, hay que quemar el proceso. Y recuerda que el Señor no nos pasa de nivel hasta que no aprobemos el examen. Así que tú estás cansado ya de la prueba, tú estás ya que tú no das para más, pasa el examen. Pasa el examen. Que tú sabes muy bien cuál es el examen. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperando que ya hayan leído el libro de Esdras. Es cortito, señores, tiene como 10 capítulos. Son pocos los capítulos que tiene. Entonces, vamos a ponernos para eso se lee de una sentada. No esperen venir a la reunión semanal para enterarse de qué será que van a hablar. No, venga listo. Venga listo para que tenga una visión más amplia de lo que estamos hablando y pueda entenderlo con más claridad. Así que a leer su libro de eso, lo que aún faltan, y esperen su examen de esta primera parte. No se lo voy a dar hoy, porque hoy debí concluir algunas diapositivas que no concluí, entonces no puedo dar el examen hoy. Pero en la voluntad de Dios, la semana que viene sí viene su examen. Que Dios le bendiga y vamos a orar para finalizar. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido meditar en tu palabra. Gracias porque hemos podido ver tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad. Le anunciaste, le advertiste, los aconsejaste y cuando llegó el momento de zarandearlos, lo hiciste, pero no para siempre. Porque tus procesos, Señor,
Tus pruebas no son eternas. Tú tienes un plan, un propósito de perfección en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a pasar de nivel con excelente nota. Ayúdanos, Señor, a pulirnos, a salir como un oro precioso, limpio, puro, pasado por fuego. Que de ese proceso, Señor, salgamos más humildes, más contentos, más agradecidos, más purificados, más santificados, Señor, más pacientes, más generosos, más tolerantes, más perdonadores. Te lo pedimos, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa que tú nos has dado esta noche. Que durante nuestro sueño podamos continuar meditando, Señor, en ella. Que tú sigas hablando a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios les bendiga. Recuerden leer el libro y nos encontramos la semana próxima. Bye, bye. Adquiere el libro de meditaciones bíblicas Dios contigo en las principales librerías y en Amazon. Que Dios te bendiga.